Hola, hola, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes ahí en casita o donde se encuentren en el coche, regreso a casa, ya ahí en el comedor meditando. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Estamos en un programa más de Cafecito con Jacob los miércoles. Vamos a hacerle honor al programa. Un rico cafecito de Chiapas orgánico. Pues bien, hoy tenemos un programa de la semana pasada, hablábamos de Jesús cuando fue llevado al desierto y hoy le vamos a dar la continuidad al mismo capítulo 4 de Mateo, Mateo capítulo 4 versículo 12 en adelante. Nos retrasamos un poquito por problemas de, del internet. Ahora sí que el internet ha estado dándonos un poquito de lata, pero gracias al Señor que nos pudimos conectar y estamos aquí para compartir la palabra en la plataforma de Jesús en las Naciones, acompañados de la mano de Viviendo en Fe. Así que, señores, manden ahí sus mensajitos, los que estén conectados. Sé que por la hora, sé que por este horario quizás eh, muchos ya están por descansar, por dormir, pero el día de mañana sé que gente podrá verlo y que pueda edificar su vida, sus espíritus, su alma, esta palabra, porque esta palabra no es mía, sino es del Todopoderoso. Amén. Ahí si producción me hace favor de ponerme Mateo capítulo 4, versículo del 12 en adelante, por favor. Le vamos a dar lectura. Hoy no contamos con música, con adoración, antes de entrar en el tema, debido también a algunos problemitas, algunos ajustes que se están haciendo. Así que nos vamos a ir de lleno a la palabra. Le damos gracias al Señor porque ha sido muy, muy bueno con todos nosotros. Amén. Pues bien, vamos a darle lectura, pero antes déjeme compartir, vamos a compartir esta transmisión. Vamos a compartir la transmisión. Listo. Compartido. Ahora sí, revisamos que ya está compartido. Hoy la pastora Alicia no pudo acompañarme por problemas personales, problemas físicos, pero la próxima semana estará con nosotros. Amén. Amén, amén. Pues bien, sin más, vamos a darle lectura. ¡Hey, Yay! Yay Ruiz, Dios te bendiga hasta Venezuela. Dios mío, ya es tarde por allá, por Venezuela, ya es tarde. Te agradezco que estés conectada en este horario que ya para Venezuela ya es, creo, las 12 de la noche, si no me equivoco, 12:25. Pero gracias, gracias por estar con nosotros. La semana pasada hablamos de Jesús cuando fue llevado al desierto, las tentaciones que pasó. ¡Hey, Marjorie! Dios mío, Venezuela, ¿qué está pasando en Venezuela? Dios mío, Dios mío. Gracias, gracias por estar aquí al pendiente en el programa, que sé que para ustedes ya es tarde, sé que ya es tarde, pero muchas gracias. Espero puedan escuchar un poquito del tema. Estamos dándole continuidad a lo que fue la semana pasada, que hablamos de Jesús llevado al desierto y todo lo que él pasó, lo que vivió, la conversación que tuvo, ¿verdad?, con el adversario y cómo fue que venció al adversario con la misma palabra. Así fue como lo venció. Sí, es la hora. Sí, así es. Sé que también esta hora allá para ustedes es una hora poderosa, poderosa. Y quiero darle lectura
Mateo capítulo 4, versículo 12, si tiene ahí su Biblia, y si no la tiene, a ver si ahí producción nos hace favor de poner el versículo. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. 13. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Le voy a dar pausa ahí al versículo 16. Vemos que Jesús del desierto es llevado, bueno, él se mueve con el Espíritu de Dios y escucha que ya fue arrestado su primo Juan el Bautista, y dice que salió de Judea y regresó a Galilea. Pero lo interesante, Yamina, Dios te bendiga hasta, quiero creer que es Colombia o Venezuela también. Es que la banderita está muy, muy pequeñita, pero Dios te bendiga y gracias por estar también aquí en el programa. Y bien les comento, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, pero ya en ese momento caminaba Jesús con el Espíritu de Dios, ya caminaban juntos. Y dice, me impacta porque dice el 15: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. Y la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Wow, han visto una gran luz. Pero el 14 dice: así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. ¿Quieren saber qué es lo que dijo el profeta Isaías o lo que Dios le entregó al profeta Isaías? Póngame ahí amén, que quiere escuchar lo que Dios le entregó al profeta, que cuando está Jesús en esa región dice que se cumple la profecía. Se cumple la profecía. Y déjame decirte que esto está terrible, está terrible, está tremendo. Dios mío, Pastora Margarita, Venezuela, Colombia, República Dominicana, a esta hora, Dios mío, esto está fuerte, esto está fuerte. Dice Isaías 9, le voy a dar lectura del versículo 1 al 4. Sin embargo, no durará para siempre su angustia y su dolor. Dios le está diciendo a este pueblo en años atrás, antes de Cristo, que su dolor, que su angustia no va a durar para siempre, pero sí va a durar muchos años. Y su dolor, la tierra de Zabulón y Neftalí, es una región de Galilea, cerca de donde habitan pueblos que no adoran a nuestro Dios. Quiere decir que Zabulón y Neftalí era un pueblo, la palabra nos narra gentiles, pero aparte de ser gentiles dice que no, ese pueblo no adoraban al Dios de Isaías, adoraban a otros dioses. Dios mío, Panamá también está despierto, qué locura. Dios te bendiga, Belkis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya nomás espero que se conecte mi amigo Chin Chun Li de allá de China, y esto ya se desató. Quiere decir que este pueblo gentil adoraba
a otros dioses. Pero antes de darte lo que yo escribí sobre la profecía de Isaías, yo quiero darle la lectura completa a los pasajes del 1 al 4. Dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. En el futuro, cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Wow, alguien tiene que arrebatar esa palabra. Será llena de gloria. Wow. El pueblo que camina en obscuridad verá una gran luz para aquellos que viven en una tierra de densa obscuridad. Brillará una luz, hará que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente que se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Dios bendito. Esto estamos leyendo Isaías, que es la profecía que les da a los de Zabulón y Neftalí, un pueblo gentil, un pueblo, déjenme buscar, un pueblo que no adoraba a Dios, al Dios que adoramos tú y yo hoy. Era un pueblo que tenía que otros dioses. Y se dice que esta profecía fue más o menos por ahí del año 940, 970 antes de Cristo. Imagínate esa profecía que se le fue revelada al profeta, porque leímos y dice que para el futuro, no dijo que para el presente, dice la escritura que era para el futuro, pero era para una nación, para un pueblo gentil, un pueblo que no adoraba a Dios y un pueblo que estaba en maldición. Yo te quiero dar a entender con todo esto que hay lugares que aun cuando Dios ha maldecido, pero Dios como es misericordioso dice, pero tendré misericordia de ti y vendrá ahora luz. Dios mío, hay lugares donde han sido maldecidos, pero llegará el día que Dios dirá, ahora mandaré mi luz. Muy buenos días, tardes, noches, muy buenas noches. Adelisa Manríquez, Dios te bendiga. No sé de qué parte eres, pero Dios te bendiga hasta donde tú estés. Gracias por estar conectada también. Estamos hablando de Jesús cuando salió del desierto. Quiero dar la lectura a otra traducción donde dice, sin embargo, no durará para siempre su angustia y su dolor. La tierra de Zabulón y Neftalí es una región de Galilea cerca de donde habitan pueblos que no adoran a nuestro Dios. Esa región se extiende desde el otro lado del río Jordán hasta la orilla del mar. Hace mucho tiempo, Dios humilló esa región de Galilea, pero después le concedió el gran honor, la cual Isaías anunció así: aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en las tinieblas. Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría. Todos nos alegramos en tu presencia, como cuando llega la cosecha, como cuando la gente se reparte muchas riquezas. Dios mío, un pueblo lleno de maldición, un pueblo lleno de muerte, un pueblo lleno de tremenda obscuridad. Pero ¿qué sucede?
Cuando fue llevado Jesús, estaba bautizado y estaba con el Espíritu de Dios. Quiero trasladarte a tu vida o aún hasta la de nuestros familiares, que ellos aún no conocen de la palabra, que ellos no quieren escuchar la palabra. Ellos están como este pueblo de Zabulón y Neftalí. Están en tremenda oscuridad, están en un lugar de muerte. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios extendió su mano de misericordia y les llevó luz. ¿Cómo fue que les llevó la luz? En primer lugar, pues Galilea, donde nació Jesús, llegó la luz. Después pasan esos 30 años y él camina por esa ciudad de Zabulón y de Neftalí. Dios está diciendo, llegó la luz. El profeta dice, llegará la luz, estará la luz y llegará la bendición. Quiere decir que cuando Jesús caminó por esas ciudades, por esos lugares, llegó la luz, llegó la salvación, llegó aquello que iba a romper las cadenas, aquello que iba a romper todos esos yugos de esclavitud. Hey, Lupita, shalom, Dios te bendiga. Gracias por estar también. Juárez Alem está presente. Juárez Alem está presente. Quiere decir que si tú y yo tenemos familiares que se encuentran en un estado como Zabulón y Neftalí, déjame darte una buena noticia. Dios tiene los días contados para que tengan ese encuentro con Jesús. Porque este pueblo, ¿con quién tuvo el encuentro? Con Jesús, con Yeshua, con Yahshua, como quieras llamarle. Reina, bendiciones. Dios bendito, esto se está poniendo tremendo. Te quiero dar esta palabra de esperanza. Quédatela en tu corazón y háblala. ¿Cuál es esta palabra de esperanza? Todos nosotros o aquellos que tenemos o familiares o amistades que están viviendo en esta ciudad de Zabulón de Neftalí, que es tremenda muerte y oscuridad. Quédate con esta palabra. Tendrán un encuentro con Jesús y sus vidas cambiarán. Pero para que suceda esto también hay que seguir orando, intercediendo para que Dios tenga misericordia y puedan ellos alcanzar esa misericordia para que puedan escuchar el mensaje. No puedo ahorita remeter ni sacar la bazuca pentecostal, puesto que ya es muy noche también aquí y todo se escucha. Solo toma esta palabra. Llegará el maestro donde tendrán ese encuentro y cambiará su vida. Así como cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, cambió su vida. Él buscaba a los discípulos, él escuchaba, había visto cosas que había hecho Jesús, pero nunca había tenido un encuentro cara a cara. Y cuando él tiene el encuentro cara a cara, él queda ciego. Imagínate, el encuentro que tuvo con el maestro lo dejó ciego. ¿Por qué? Porque la luz que salía de la voz nada más lo dejó ciego. Solo con la voz cegó al ser humano y lo doblegó y le dijo, maestro. No nada más dijo, eres Jesús el que ando persiguiendo. No, dijo maestro. Le reconoció. ¿Por qué? ¿Quién le reconoció? Su espíritu. Porque de la misma manera como el Creador dice la palabra que Él es el Padre de los espíritus, nuestros familiares o nuestras amistades, cuando tengan ese encuentro, el espíritu de ellos es el que va a resaltar y es el que va a tener el cambio para que haya el cambio afuera de nuestras amistades o de nuestros seres amados. No bajes las manos, no bajes la guardia, sigue orando solamente por ellos, solamente podemos interceder. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de su encuentro, le demos gloria a Dios juntos. Imagínate este pueblo, cuando ven que llega el maestro y cuando el maestro, mejor, ¿para qué te lo digo? Déjalo leo. Continuamos con el 17. Continuamos con el 17. Y a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. ¡Wow! ¡Qué hermoso eres, Dios! El maestro llegó
a Zabulón, a Neftalí, a predicar la palabra. ¿Y sabes por qué me gozo? Porque era un lugar que dice que había tinieblas, había muerte, estaba en obscuridad y habían sido maldecidos por el mismo Dios. Pero ¿por qué me río? ¿Por qué me gozo? Porque cuando llega Jesús, dice la palabra, no lo digo yo, empezó a predicar. ¿Y sabes por qué me gozo? Porque cuando alguien empieza a predicar, empieza a salir la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que es vida. Y la palabra de Dios dice que es una vida tremenda y es como una espada de doble filo que va a entrar y va a reventar esas cadenas de oscuridad en las que se encuentran tus familiares o tus amistades o tu colonia, tu vecino, y romperá esa palabra todas esas cadenas de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué empezó a predicar? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¡Wow! Dice la escritura que Jesús predicó y lo primero que salió de su boca en ese lugar fue arrepiéntanse de sus pecados. ¡Wow! Cuando nuestras amistades o familiares tengan el encuentro con Jesús, ¿sabes qué va a ser lo primero que va a retumbar dentro de ellos? El que con Cristo es la resurrección de los muertos, de lo está muerto. Así es. Empieza a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrepientes de tus pecados, déjame decirte, tú le estás entregando esa factura a Jesús. ¿Y por qué a Jesús? Porque Jesús es el abogado. En que en Cristo es que Cristo es la resurrección de lo está muerto. Así es. De lo que está muerto, Jesús es la resurrección. Y todo ese pueblo que estaba en muerte, cuando llegó la luz para dar vida, para resucitar esos muertos. ¿Por qué? Porque dice primero, arrepiéntanse. Lo primero que sale de su boca, imagínate, o sea, no fue, llegó la salvación, se van a salvar, se van a ir conmigo allá a la eternidad. No. Primero fue, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega la luz, lo primero que les va a retumbar en su espíritu es arrepiéntete de todo lo que has hecho. Arrepiéntete de tus pecados. Emilce, Dios te bendiga hasta Argentina. Dios mío, Dios ha sido bueno hoy conmigo. México, Juárez, Salem, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Argentina. Qué bendición tengo yo el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. La clave, ¿cuál es para que llegue la luz? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de lo que tú hayas hecho. Arrepiéntete de aquello que está obstruyendo para que pueda entrar el Maestro y pueda morar y vivir en tu vida. Hay que examinar esa parte porque dice la palabra que Jesús llega y lo primero que dice es arrepiéntanse de sus pecados. ¿Cuántos no hemos visto un eclipse? El eclipse se pone en medio de la tierra y del sol. Hay un obstáculo en medio para que llegue la oscuridad, ¿cierto? De esa misma manera, cuando hay pecado en el hombre, cuando hay cosas que a Dios no le agradan, es un eclipse que está obstruyendo la comunión entre el Eterno y nosotros. Un eclipse. ¿Cuál es el eclipse que está obstruyendo nuestra comunicación con el Padre? ¿Cuál es ese eclipse que nos está obstruyendo de la luz? Porque el eclipse, ¿qué es lo que tapa la luz? Llega que una oscuridad profunda. Pero cuando va avanzando el eclipse, empezamos a ver el movimiento y empezamos a ver la luz. Es hora de que nosotros movamos ese eclipse que nos está obstruyendo de la luz del Creador. Pero mira esta palabra, Jesús llegó y les dice, arrepiéntanse de sus pecados
porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y quién es el reino de los cielos? El mismo Jesús. Les dice, hey, si tú ya te creías vencido, ya te dabas por muerto, si a ti que mi padre había dicho que te había maldecido, ¿qué crees? Déjame decirte que hay misericordia para ti también, porque el mismo Dios me ha enviado por misericordia y por gracia a quitar ese decreto que él puso donde digo que eras maldito. Hoy dice, no, hoy te quito ese decreto y te doy la vida eterna. ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios y nos hemos sentido así, que ya no valemos, que ya no tengo precio, ya no tengo un valor para Dios? Pero Dios voltea y dice, tienes abogado para conmigo. ¿Y qué hace el abogado cuando tú lo buscas y le dices y le eres honesto y sincero? A un abogado lo tienes que buscar y él te va a pedir requisitos, documentos, cosas para llevar tu caso. Él te dirá, dame, entrégame todo por lo cuanto has hecho o has pecado o has dañado tu relación con el Padre. Arrepiéntete. Es lo primero. Cuando nos arrepentimos le damos el derecho legal al abogado y el abogado es quien paga esas facturas para que el enemigo te deje en paz, para que el adversario nos suelte, para que el adversario ya no tenga ningún derecho legal en nosotros en el asunto. Wow. Llegó la luz a la ciudad de Zabulón y Neftalí. Dice la palabra que Jesús llegó con esa voz de autoridad diciendo arrepiéntanse. Dice el 18, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, el que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús las llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en la barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. La noticia acerca de él corrió y llegó tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos. Cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, así estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén y de toda Judea, del este del río Jordán. Wow. Después de que llega esa vida que es Jesús a un lugar que hay muerte, llega para resucitarles y decirles, hey, hoy hay vida. Hoy que este pueblo no adoraba a Dios, hoy lo va a adorar. Lo que se dijo en el tiempo del profeta Isaías, hoy yo vengo a cumplir la ley, vengo a cumplir la profecía de mi padre. Que lo que mi padre en aquel tiempo dijo, estos que adoran a otros dioses serán malditos. Dice el Señor, hoy extiendo misericordia y mando a mi Hijo a que traiga misericordia a sus naciones. Hoy el Señor enviará misericordia, quizás a aquellos familiares que nosotros creíamos que ya no iban a alcanzar misericordia. Hoy el Señor enviará misericordia a aquellas personas que nos rodean, que nosotros creíamos hasta el día de hoy creo que estos ya no tienen misericordia, creo que ellos ya no, ya no, ya no. Déjame decirte que Dios enviará misericordia. Dios mandará misericordia a aquellas colonias que tú en algún momento pasaste y dijiste, Señor,
tócalos. Y de repente en tu pensamiento llegó y decir, híjole, creo que lo veo imposible, lo veo difícil, está difícil. Pues a esos lugares es a los que Dios mandará esa misericordia. Porque déjame decirte que Zabulón y Neftalí eran lugares tremendamente terribles. Las favelas creo que les quedaban cortas a estos pueblos porque adoraban a otros dioses, tenían otras prácticas y por eso la palabra dice que había muerte, obscuridad y tinieblas en ese lugar. Para terminar, porque sé que ya es tarde para todos, continúa la palabra diciendo que Jesús recluta a Pedro y a su hermano. Pero lo interesante no es que los reclutó, sino que le obedecieron. ¿Y sabes por qué le obedecieron? Porque tenían la autoridad, porque dentro de él también estaba el Espíritu de Dios. Había una autoridad. No, en ese momento ellos no podían negarse a caminar con el Maestro por la autoridad. Quiero imaginarme que cuando los vio de frente, cara a cara, y les dijo, síganme, yo les haré pescadores de hombres. Ellos quizás en ese momento no supieron de qué les estaba hablando porque ellos estaban metidos en otra dimensión. Yo quiero creer que ellos estaban viendo todo lo que iba a suceder después de que se fuera Jesús. Quiero imaginar que ellos estaban viendo lo que ellos ya estaban haciendo en el futuro. Esa palabra profética que les dijo Jesús, serán pescadores de hombres. La palabra profética te lleva al futuro y ellos estaban ya entrados en el futuro, en la palabra profética. Ellos ya se estaban viendo cómo estaban pescando a esos hombres. Porque si tú fueras pescador y pasara alguien y te dijera, hey, sígueme, vamos a predicar, ya no pesques, vas a decir, no, ¿por qué te voy a seguir si este es mi trabajo? Esto es lo que me da para comer a mí y a mi familia. O sea, puedo ir cuando pueda, puedo ir a ayudar cuando yo pueda. Pero en ese momento ellos escucharon la voz y Jesús les lanzó la palabra profética y lo profético te llevó al futuro y ellos de inmediato dijeron, me voy, porque ellos ya se estaban viendo en el futuro, porque la palabra profética había salido del mejor profeta que ha habido en esta tierra, que es Jesús, el Hijo de Dios, y los llevó al futuro. Los metió con la palabra al futuro y ellos no se pudieron negar de ver cuán glorioso eran esos momentos. Enseguida reclutó a los demás. Los reclutó porque la palabra profética que te dan, la palabra profética, recuerda, es el futuro. Palabra profética es el futuro, es tu futuro, es lo que te viene, es lo que te depara. Y cuando alguien te da una palabra profética, así como le dijo Jesús a Pedro y a su hermano, serán pescadores de hombres, cómo ellos empezaron a ver lo profético, cómo ellos se metieron a la dimensión, cómo ellos se dieron en ese tiempo, en esos años, predicando, salvando esas almas, no podían decir que no al maestro, no podían decir que no. ¿O a poco no te gozas cuando alguien te da una palabra profética y te dice, Mayori, dice el Señor que te dará una obra y esa obra tendrás 400, 500, 600 miembros y tú estarás al mando de mi obra y esa obra crecerá? Por supuesto que vas a decir, amén, gloria a Dios, pero también la palabra profética viene acompañada de un compromiso con Dios, viene acompañada de honestidad para Dios, viene acompañada de la lealtad a Dios. La palabra profética es el futuro. Y la palabra profética para ti esta noche es que hay esperanza para los tuyos. Si tú creías que ya no tenían esperanza, la palabra profética para ti y los tuyos es hay esperanza porque les llegará la luz. Tendrán el encuentro con el Maestro, tendrán el encuentro con Jesús y les cambiará la vida y les dirá arrepiéntanse en su espíritu. Ellos se quebrantarán, se arrepentirán de todo lo que hayan hecho y en ese momento vendrá ese cambio. Aleluya.
vendrá ese cambio que tú estás esperando por años, ese cambio que tú estás esperando, no sé si por días, por meses, por años, ese cambio llegará. Mantente en fe en esta palabra profética que llegará el momento antes de que se vayan de este mundo. Si es así, tendrán el encuentro y Dios los tocará y los salvará. Porque si no, déjame decirte, cuando Jesús estaba crucificado, aquellos dos hombres solamente uno le reconoció y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, acuérdate de mí. Al instante, el maestro le dijo la palabra profética y le dijo, desde ahora estarás conmigo. ¡Wow! Le soltó la bazuca y le dijo, desde hoy estarás conmigo. Y dime tú, ¿qué méritos hizo él para haber recibido la vida eterna? Dime, si él era un ladrón, estaba crucificado, lo único que hizo fue decirle al otro ladrón, déjalo en paz porque este es un hombre de Dios, déjalo en paz porque este es el Hijo de Dios, déjalo en paz porque este es alguien especial en esta tierra. Le reconoció, le reconoció y eso lo dimensionó para que obtuviera la vida eterna. Reconocerle nos abre la puerta a la vida eterna. Le reconoció. Y si aquel pueblo de Zabulón y Neftalí le reconoció y dijo, este es el Hijo de Dios, este es el enviado, esta es la promesa de la cual dijo el profeta Isaías que llegaría, y pasaron muchos años, muchos años, muchos años, pero llegó y cambió. ¿Y qué dijo la promesa? Arrepiéntanse de sus pecados. Solamente con arrepentirte de tus pecados de corazón tienes el acceso, tienes tu tarjeta para entrar, abrir la puerta a la vida eterna, a la dimensión. Pero tenemos que tener el encuentro con la palabra profética que es Jesús, y Jesús te dirá, arrepiéntete, 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 porque el reino de los cielos ha llegado, porque soy yo el reino de los cielos, ha llegado a tu vida, ha llegado a tu familia, ha llegado a tus amistades, ha llegado a tu colonia, a tu país. Dios mío, Dios mío, siento una presencia de Dios, porque dijo, arrepiéntete de tus pecados, porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando tengan ese encuentro les dirá lo mismo, el reino de los cielos ha llegado, tienes la oportunidad. Toma la decisión, aceptas, te arrepientes para darte el acceso, y si no, lo siento mucho. Por eso Jesús dijo, porque el reino de los cielos ha llegado. Le está diciendo, aquí está la puerta. Es cuestión de que te arrepientas y de que aceptes para poderte dejar. Pero si tú no haces ese acto, si tú no hablas, si tú no confiesas con tu boca, yo no puedo abrirte la puerta. No puedo, no tengo el acceso hasta que tú lo declares, hasta que tú lo hables, podré darte el acceso a la vida eterna. Antes no. Apocalipsis dice que Él está tocando a la puerta, está llamando, está esperando que le abran. Y dice que si le abres, Él va a convivir, estará contigo, te ayudará, Dios mío, te cambiará. Alguien que no pasó el proceso de los 3 años con Jesús, que era el ladrón, tuvo el acceso. Pregúntate, ¿no caminó con Jesús? No era discípulo, pero creyó en Él, creyó en la palabra y entró a la vida eterna. Solo con creer, solo con arrepentirte, solo con ser alguien genuino de corazón, tienes el acceso a la vida eterna. Tienes el camino a la vida eterna.
Wow, Dios mío, que esta palabra profética llegue y la puedas compartir a aquellos que tú creías que no tenían la oportunidad, que tú los puedas ver y aun cuando tú los veas y los veas en ese lugar, en esa ciudad de Zabulón, de Neftalí, que era un lugar de muerte, que era un lugar tenebroso, que era un lugar de lo peor, aun cuando tú los veas, tú suéltales la palabra y diles, vendrá vendrá la luz a tu vida y tendrás una oportunidad para cambiar y tener el acceso a la vida eterna. Se te presentará para que cambies y tengas la vida eterna. La decisión la tendrán ellos. Este pueblo se le presentó y cambió. Por eso está escrito. Por eso está escrito. Hubo un cambio. ¿Cómo no va a haber un cambio cuando tú tienes un encuentro con Jesús? ¿Cómo no va a haber un cambio cuando tú tienes al Espíritu Santo de frente? Porque es tanto lo que radian de amor, de la bondad de Dios, que es imposible decir no. A menos de que tu corazón y todo tu ser ya esté sin oportunidad. Pero aún hasta eso, Dios toca y le vuelve a dar vida. Dios mío, Dios mío, yo suelto esta palabra para aquellas personas que creíamos que no tenían oportunidad más. Suelto esta palabra, que llegará la presencia del Espíritu Santo y les dará la oportunidad, y les dará la oportunidad de cambiar. Padre, tú sabes quiénes son. Padre, quiero terminar con esta oración. Señor, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Abba, Padre, yo sé que como tu palabra, Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Y así, Señor, aquellos lugares, aquellas ciudades, Señor, aquellas personas, Padre, que se encuentran en un estado como de Zabulón y Neftalí, Señor. Yo sé que tú en tu misericordia, Señor, mandarás a tu Espíritu Santo y tendrán un encuentro, Señor, y llegará la luz a sus vidas, Señor. Porque tú dices, Señor, en tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Todos tendrán la oportunidad. Mientras estemos en esta tierra, Señor, tendremos esa oportunidad, Padre. Señor, yo los pongo en tus manos. Yo pongo en tus manos, Señor, la nación de Venezuela, la nación de Colombia, Señor, la nación de la República Dominicana, mi país México, Señor, toda Europa, Señor, todo Asia, Señor, todo África, Señor, todos esos rincones, Señor, que aún no ha llegado esa luz, Señor. Yo confío en tu palabra profética que se cumplirá el tiempo en que llegará, Señor, y harán fiesta los ángeles, Padre, por aquellas personas que reconozcan, Señor, a Jesús como tu Hijo, Señor. Y habrá fiesta en los cielos, Señor. Y no habrá más dolor, más tristeza, Señor. Y no habrá más obscuridad. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a los que estuvieron conectados, Señor. Suple cada una de las necesidades, Señor, que ellos, Señor, hoy estén pasando. Bendigo también la vida de Milce hasta Argentina, Señor, juntamente con su hijo, Padre, la nación de Argentina, Padre. Amamos y bendecimos también Israel, Señor. Palestina, Padre. Yo sé que tú tienes, Señor, su tiempo como lo hiciste con estas naciones de Zabulón y Neftalí, Señor. Tú tienes tu tiempo para ellos también, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre. A todas las personas que viven en la calle, que no tienen hogar, Señor. Guárdalo, Señor, y ten misericordia. Padre, gracias por esta plataforma. Bendigo la vida de Alicia, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, tocando, Señor, su cuerpo para que ella tenga una sanidad, Señor. Si es tu voluntad, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mujer Manríquez. Gracias a Dios.
Gracias a Dios, gracias a los que estuvieron conectados, gracias a Reina también de aquí de Guadalajara, que sea Dios bendiciendo su vida, la vida de su familia, y que Dios toque a esas personas que aún no han conocido del Eterno, no han conocido de Dios, no han conocido de Jesús. Dios tiene sus planes y sé que lo hará en su momento. También bendigo la vida de Lupita hasta Juárez, esta ciudad Juárez. Dios te bendiga, Dios te guarde juntamente con tu familia, tus hijas y tus hijos. Y siempre hay una protección del Eterno en sus vidas. Dios les bendiga a los que estuvieron conectados. Dios te bendiga, Belkis. Igual si ya no estás, gracias por haber estado un momento. Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana y camine con esa palabra que Dios le dio al profeta Isaías, que llegaría la luz a esas ciudades, a esas naciones donde no había luz. Que les acompañe esa palabra profética a donde quiera que vayan, que sepan que el Eterno irá con ustedes, que Yahweh extenderá su mano y tocará a aquellos seres por los cuales ustedes están orando, solicitándole a Dios que tengan un cambio. Camina con esa palabra. Dios les guarde, Dios les bendiga. Bendecida noche de miércoles aquí en México todavía y en Europa y en otros lugares que ya es jueves. Que tengan un bendecido jueves lleno de las bendiciones del Creador del Todopoderoso. Hasta la próxima. Shalom, shalom.